Bueno, pues ya grabando, vamos a ver, es temprano para ustedes ahí en México, deben de ser las 9 de la mañana según mi reloj y yo estoy aquí en Estocolmo, Suecia y son las 4 de la tarde y me han invitado para hablar sobre mi experiencia de la educación libre y autodirigida y cómo es eso cuando tienes un hijo con autismo de alto funcionamiento o lo que se dice todavía comúnmente síndrome de Asperger. Y bueno, primero quisiera yo decirles que yo creo que es imposible, no, yo sé que es imposible generalizar. No podemos tomar todos los autistas o todos los chicos con síndrome de Asperger y pretender que funcionan igual y que tienen los mismos retos, porque no es cierto. Cada uno es un individuo igual como cualquier niño. Y por eso yo quiero hablarles simplemente desde mi experiencia y no estar aquí como una especie de experta de autismo porque no lo soy, o experta en síndrome de Asperger porque tampoco lo soy. Simplemente soy mamá de un niño que tiene síndrome de Asperger. Y yo creo que como regresando un poquito, viendo en el retrovisor, por decirlo así, sí, mi hijo era diferente, era diferente desde el inicio. Se notaba de bebé, aunque yo no lo pensaba mucho, me daba cuenta, era como que dije, esto es un poquito diferente, ¿no? El hecho de que nunca se pudo, por ejemplo, ocultarle algo, así como se hace con los bebés. Normalmente tienes algo llamativo en la mano, pues lo haces desaparecer atrás de la espalda y de repente para el niño pues ya no existe. Para mi hijo siempre existía y él así como, ¿qué es esa cosa, no? Um, y no siguió estas fases de desarrollo como clásicos donde empiezan a sentarse y luego gatean y después empiezan a pararse. El mío gateaba a los 5 meses y gateaba como flecha, pero no se sentaba hasta los 7. Y yo dije, qué interesante. Ha de ser muy listo mi hijo. Nah. Pero no lo notaba. Y veíamos que no le gustaba para nada salir con nosotros, no le gustaba ir al mercado, no le gustaba, desde bebé, era como demasiado sensible y lloraba mucho, mucho, mucho si lo llevábamos al mercado o al súper. Eso de que aprendan a dormirse con mucho ruido, imposible también. Um, y la gente me decía, no, pero se tiene que acostumbrar. Y yo dije, ¿qué? Pero si muy claramente está sufriendo, ¿por qué debo yo empujarlo a que aprenda a dormirse cuando duerme mejor en casa? Y empezamos a adaptarnos muchísimo a sus necesidades, que yo creo que fue como, fue súper importante. Sí, en serio, Alba, ¿también a ti te pasó así con Daniel? Qué chido. Um, pero sí, estábamos como adaptándonos a sus necesidades y creo que ahí aprendí algo muy valioso y es algo que quisiera que todos los papás y mamás aprendiéramos. Y es eso de que nuestros niños, no importa si son neurotípicos o no, no deben de tener que adaptarse a nuestras necesidades. Somos nosotros siempre que necesitamos adaptarnos a ellos. Nosotros podemos hacerlo, ellos no, ellos son chiquitos, están en desarrollo. Y veíamos que no tenía ningún interés para convivir con otros niños. A los 2 y medio todavía nada. Ya a los 3 y medio ya empezó como a ver, pues hay otros niños ahí, a ver, ¿no?
pero no había como, no tenía interés. Le costaba infinitamente cuando hacía frío en la ciudad de Oaxaca, donde vivíamos entonces. mm, no quería utilizar ni zapatos ni calcetines. Y no era cuestión de querer. Eh, odiaba eso, o sea, gritaba y pataleaba, se quitaba los calcetines y decía que quedaban chuecos, que era muy incómodo. Uf, si hubiera pensado un poquito más, hubiera yo volteado esos calcetines para que la costura quedara afuera y no adentro, pero ni lo pensaba. Y así estábamos. Y en el kinder, que era mi kinder, yo lo cofundé con otro grupo, pero yo ya había contratado a la maestra, yo sabía lo que pasaba ahí. Hola, hola a todas. Él se comportaba muy diferentemente, habían como material didáctico y él lo utilizaba muy diferente eh, a los demás niños. Y lo decía la maestra que Teo era como muy creativo en cuanto al material, que no lo utilizaba como estaba pensado, pero, pero sí como que inventaba sus cosas. Y sí, desarrollaba amistades, pero prefería siempre estar en lo suyo. Las transiciones eran súper difíciles en general, pasar de una cosa a otra cosa. Y empecé desde una edad muy temprana a prepararlo mucho sin saber que él tenía Asperger. Nosotros no sabíamos nada de eso. Bueno, sabía que existía, pero no sabía lo que tenía mi hijo. Simplemente lo veíamos un poquito excéntrico, por decirlo así. Y para viajar, yo recuerdo a los 2 y medio, íbamos a viajar él y yo a un viaje largo, íbamos a visitar a mis papás y estábamos jugando al avión mucho tiempo antes, como que yo preparaba las sillas y le explicaba cómo era en el avión, porque sabía que iba a ser difícil para él hacer algo que no acostumbrábamos a hacer. Y en fin, en el kinder decían que se enojaba mucho, que era muy enojón, pero no agresivo, simplemente se aislaba y querían como intentar comunicarse con él, y querían, hola, todas, querían como ayudarle a tranquilizarse, pero que era imposible. Y obvio, a todos los niños les cuesta autorregularse y controlar sus emociones, pero ciertos niños definitivamente tienen más dificultades con eso y Teo era uno de ellos. Todo más o menos bien hasta que tuviera esa edad, ¿saben? Donde un niño debe de comportarse adecuadamente socialmente hablando. Em, Cuando ya tenía la edad como para que se le esperara de él que dijera gracias, hola, saludando de beso, de mano, viendo en los ojos a la otra persona. Es ahí donde empecé yo, por lo menos, a sentirme como muy incómoda porque su comportamiento era grosero, ¿no? Eh, y yo me sentía como mala mamá. Me sentía como incapaz de educar a mi hijo de una forma que fuera socialmente aceptado. Y, y recuerdo que empezó la coerción desde mi parte, ¿no? Di gracias, di gracias. Si no das gracias, yo no te lo voy a dar. Así como, hoy recuerdo una vez así, estando en un parque, habíamos pedido unas quesadillas y no quería agradecer a la señora y yo todavía no tenía las herramientas que yo tengo hoy.
y estaba empujando y empujando y ya amenazándolo a que él agradeciera a la señora para tener su quesadilla. Y recuerdo como mi hijo se desconectó y empezó a mirar así nada más a lo lejos, en la nada o no sé dónde. Y yo no sabía qué hacer. Y hasta la fecha, de hecho, tengo como muy mala conciencia de esa vez. Él tenía 6 años, ahora tiene 13. Y solo para que la señora se sintiera contenta y para que yo me sintiera como buena mamá, estaba yo presionándolo a que él hiciera algo que era imposible para él hacer. Y a esa edad también más o menos nos mudamos de la ciudad de Oaxaca y nos fuimos a vivir en la costa, en Puerto Escondido, donde vivimos actualmente, y arranqué mi segundo proyecto educativo. Y ya iba a empezar Teo en primaria y ya faltaban unas semanas y éramos invitados a una fiesta, así como un pool party, ¿no? Con alberca y todo. Y Teo no quería jugar con nadie, él se escondía, estaba como en unos arbustos. Y yo sabía, a él le encanta nadar, le encanta meterse en el agua, pero no quería, se sentía tan incómodo y yo creo que totalmente abrumado por la fiesta, el ponchis ponchis, toda la gente, los niños que no conocía, las familias ahí, todo el ruido. Y estaba yo observándolo y dije, pero esto no, como que no es normal, ¿qué tendrá? Y empezó primaria, también obviamente una primaria alternativa, y se quedaba abajo la mesa, como abajo de la mesa, sin hablar con nadie, y la maestra intentaba como comunicarse con él para que saliera de ahí, pero pasaron 2 semanas, platicábamos todos los días, ella y yo, y de repente se le ocurrió como llevar algunos muñecos a la primaria y empezar a que cada niño tuviera un muñequito y que el muñequito hablara, ¿no? Que fuera como el muñeco, no el niño. Y ahí es donde mi hijo empezó a hablar y me dijo que desde entonces ya no paraba. Hablaba, 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 hablaba. Y obviamente con cierta insensibilidad a, a las necesidades de hablar de los demás niños, o sea, ya como muy, muy centrado en él mismo. Y una mañana, una madrugada me desperté, así como a las 4, y dije, ¿y que no será síndrome de Asperger? Me topo con la maestra y me dice, oye, desperté en la madrugada y pienso, Asperger. Y dije, qué loco, las dos lo estamos pensando. Fui con una amiga mía que también es sueca como yo y que es psicoterapeuta. Y le dije, oye, Ana, ¿qué tal? Asperger. Y me dice, claro, por supuesto. Y empezamos a investigar y estábamos ahí con estas listas, ¿no? Para poder ver más o menos si tu hijo lo tiene o no. Y definitivamente, o sea, tuvo suficientes palomitas en suficientes cosas para poder decir que él sí tenía Asperger. Nunca tuve ganas de ir con alguien para tener un diagnóstico formal. No sentía por un lado la necesidad. Dije, lo más importante es que nosotros lo sepamos, lo más importante es que nosotros sepamos cómo tratarlo mejor, cómo adaptarnos a él. Y además, muy desconfiada en la capacidad de los psiquiatras en México de poder diagnosticar correctamente a un niño. Yo dije, no, es mejor que nosotros vayamos con esto. Y empezamos a encontrar otras estrategias para lidiar con Teo, para ayudarle, para respetarlo muchísimo mejor en vez de estar ahí con esa coerción estúpida, intentando obligarle a ser como los demás. Y
pero todavía con este pensamiento, ¿no? De que se va a tener que adaptar a la sociedad, se va a tener que adaptar a las exigencias, vamos a estarlo entrenando y apoyando a que él pueda ser socialmente aceptable. Qué locura. Ahora, cuando lo digo, pienso que es, ay, Dios mío, qué pendejadas hacemos, pero es por ignorancia y por falta de entendimiento y muchas otras cosas más. Y en fin, empecé también a investigar, ¿no? Sobre qué decirle a Teo, o sea, decirle o no decirle. Y, y recuerdo haber encontrado varios textos y videos hasta con jóvenes con síndrome de Asperger y todos decían lo mismo. Nosotros sabemos que somos diferentes. Por favor, díganoslo. Necesitamos saberlo. Es una confirmación, nos ayuda muchísimo. Y busqué entonces, pero ¿cómo le digo? Y ya, cuando había investigado suficiente, me senté con Teo un domingo, cuando apenas iba a cumplir 7 años. Y le dije, oye, Teo, necesito hablar contigo. Y me dijo, ¿qué? ¿No? Y le expliqué, le dije, fíjate que hemos aprendido algo increíble sobre ti. Felicidades, mi amor. Tienes síndrome de Asperger. Y empezó así como, ¿y qué es eso? Le digo, pues eso es la razón de por qué eres un poco diferente. Tu cerebro simplemente conecta las cosas de manera distinta. Y dijo, ah, ya sé, es por eso que soy tan listo. Y le dije, es por eso. Y luego, poquito a poquito, pues lidiando con esto y lo que ha sido súper importante para nosotros es que Teo aprenda a conocerse, a que él sepa cómo es él, qué es lo que, qué es lo que hace que él es diferente, cuáles son sus fortalezas y qué cosas le cuestan más y por qué. Y que no hay problema, que muchas veces es cuestión de tiempo nada más. Y si nunca pasa, no pasa nada. Que él es perfecto tal y como es. Y yo no quisiera tener otro niño, no quisiera tener otro hijo. Mi hijo me ha enseñado tantas, tantas, tantas cosas. Tiene una integridad absoluta, es sincero, es auténtico, le vale totalmente qué piensa la gente de él. O sea, yo quisiera tener eso también, pero él piensa que es el problema del otro, ¿no? Si tienen un problema con Teo, pues es su problema. Teo es un niño con un corazón enorme, súper generoso y muy responsable. Es un niño increíble, la verdad. Y sí fue muy difícil al inicio. Yo creo que la dificultad mayor con la cual nos hemos topado es la sociedad, son los demás. O sea, nosotros estamos acostumbrados a Teo, su papá y yo, sabemos cómo es él y fluimos a veces, ¿no? Fluimos y aprendemos a hacer mejor las cosas, pero somos nosotros que nos adaptamos a Teo, no al revés. Es imposible, al revés. Y todo fluye tan bien así como entre él y yo, y entre él y su papá, y entre los tres. Pero el gran reto siempre ha sido la sociedad. Y sentí que la escuela era definitivamente parte de esto. Gracias por sus comentarios, qué lindas son. Um, la escuela fue difícil porque ahí era como, aunque era una iniciativa waldorfiana, pues obviamente las maestras no sabían nada de esto, tenían que estar aprendiendo a lidiar con una currícula muy bonita, pero súper compleja. Y no tenían tiempo, además de eso, de intentar entender cómo funciona un niño con autismo de alto funcionamiento, ¿no? Y
a Teo no le parecía, no le gustaba nunca la imposición del adulto. Siempre cuestionaba por qué tenía que hacer ciertas cosas. Pues porque es parte de la currícula. Eso no es una respuesta satisfactoria para nadie. O sea, pero igual un niño con Asperger de verdad como que lo ve diferente y dice, pero esto es estúpido. O sea, pero ¿cuál es la razón? Dame una razón de verdad, algo lógico. Y esto de obligarle cuando salían a pasear en las mañanas a que tuviera que saludar a las personas con las cuales se encontraban en el camino, dar gracias, bla, 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 todas estas cosas. Y la maestra, yo recuerdo muy bien como me decía orgullosamente, ¿no? Que Teo ya sabía saludar en las caminatas. Y yo, ah, qué chido. Y luego cuando paseábamos Teo y yo, él no saludaba a nadie. Y yo le decía, oye Teo, pero yo pensaba que tú habías aprendido a saludar a la gente. Y me dice, solo lo hago porque me obliga. Y dije, ay Dios, o sea, eso no se siente bien. Eso no se siente, no se siente limpio, auténtico, genuino, no se siente respetuoso, no se siente pacífico. Mi hijo está saludando a la gente porque le teme a la maestra. O sea, ¿qué onda con eso? Pero la presión seguía, empezábamos a aislarnos, dejábamos de ir a las fiestas de cumpleaños, él nunca quiso su fiesta de cumpleaños. ¡Qué alivio para mí! Pero ya era como difícil. Sí tenía sus amiguitos, convivía sobre todo con 3, 4 niños con los cuales se llevaba súper bien. Nunca hacía él diferencia entre si tenía la misma edad que él o no, y todavía hasta la fecha a él no le importa la edad de la persona. O sea, puede tener amigos de 7 años, de preferencia amigos que sean adultos, porque ahí como que él los siente suficientemente maduros intelectualmente y emocionalmente para poderse sentir en más confianza. Pero él nunca ha dividido a la gente de esa manera, ¿no? Como fragmentada, que realmente es una manera muy arbitraria. Pero la presión seguía, ¿y por qué no vienen? O hasta la fecha me pueden decir, oye Beca, pero por qué no salimos el jueves? Vamos a cenar sushi en la playa. Y yo, pues súper, pero estoy con Teo, no puedo. No, pero tráetelo. Sí, pero Teo no quiere, él quiere conectar conmigo. Él no es como un accesorio o una cosa extra, sino si él está ahí también quiere estar totalmente en la conversación, y otros adultos en general no lo incluyen o son demasiado metiches y encimosos, que es también súper desagradable para él. Eh, la ignorancia de los demás ha sido una pesadilla. Eh, Como ni recuerdo todas las cosas estúpidas que me han dicho. Eh, yo he tenido mucho miedo justamente de sentirme como mala mamá, tener un hijo que no fluye igual como los demás socialmente. Pero eso se supera. Han sido como más miedos de mi parte cuando era más chiquito, de si iba a poder tener una vida digna de él, si iba a poder ser capaz de tener una vida como de adulto autónomo, independiente, no solo económicamente, materialmente, sino también emocionalmente. Así que, pues yo tuve que lidiar con eso. Seguro su papá también lo estaba como eh, manejando mucho dentro de él, ¿no? Porque es un proceso muy interno. Eh, pero también esa incomodidad de sentir que los demás lo veían como defectuoso, como
seguro se va a componer o nada más es que lo están consintiendo demasiado. Hay que ser un poquito más como fuertes con ellos y obligarlos, no sé, o sea, de una manera que no, que conociendo a mi hijo no es un niño que obligas. Y entonces cada vez más se volvía la primaria muy difícil para él, no intelectualmente, artísticamente, musicalmente, él era excelente. Y aunque su grupo nunca excedía los 5 niños, eh, de todas maneras él no podía con la presión desde arriba, ¿no? De la maestra hacia los niños. Tenían que hacerlo uno, tenían que hacerlo otro. Y lo cuestionaba mucho. Tenía muchísimo miedo a la maestra. Eh, Hasta la fecha la odia. La bruja, the bitch, le dice, ¿no? Así como de, no me hables nunca de ella. Porque era muy impositiva, porque sí quería obviamente tener orden en su saloncito y quería que todos los niños se portaran bien y que hicieran lo que tenían que hacer. Y mi hijo pues es un niño muy inteligente, con un gran sentido del humor, no tenía derecho de reírse en el salón, pasársela bien, que para mí es como clave si quieres realmente tener o crear un ambiente de aprendizaje. Si no te puedes divertir, ¿qué onda? O sea, ¿qué es eso? Y ya sé, como el primer año fue muy caótico para él, el segundo año le fue mejor, estaba como más contento. El tercer año empezó a sufrir otra vez bastante y ya de plano el cuarto año era una pesadilla para él y para nosotros. Cada noche lloraba, cada mañana lloraba y me suplicaba, me rogaba, por favor, mamá, no quiero ir a la escuela. ¿Por qué los niños tienen que ir a la escuela? Y parte era la presión de los adultos, parte era también la convivencia con los demás niños, que era demasiada para él. Habían demasiados niños y eran poquísimos en comparación de una escuela convencional. Eh, pero Teo también siempre ha tenido como mucho liderazgo naturalmente y los niños lo siguen. Él es muy divertido, muy creativo, inventa cosas increíbles y entonces eso llama la atención a los demás niños y lo siguen con muchas ganas, pero él no quería eso. Y entre que él quería su espacio y sentía que había mucha presión de los amiguitos, eh, y que sí, seguro había como algo de demasiada presión, para él era bullying, así lo percibía él. Él quería estar en paz y le pedía a la maestra que pudiera como traer un libro a la escuela y estar leyendo en, en los recesos en vez de estar jugando, pero no tenía posibilidad de eso, pedía estar dentro del salón, yo también pedía, pero me decían que si él iba a estar dentro, pues todos los demás niños también iban a querer. En fin, no había posibilidades de adaptación y yo sabía de la desescolarización, yo sabía del unschooling, yo sabía del aprendizaje libre y autodirigido, pero yo había fundado esa escuela. Yo cargaba con toda la responsabilidad pedagógica y no sabía cómo hacerle, o sea, sentía que no me podía zafar y que no podía sacarlo de ahí así de fácil. Y llegamos a un momento así de ya no había regreso, era imposible. Entonces los dos básicamente nos tomamos de la mano y dimos el brinco y dejamos el proyecto, los dos simultáneamente. Y recuerdo que
que Teo me dijo, pero entonces mamá, si ya no voy a ir a la escuela, voy a tener que estar haciendo matemáticas en casa. Y le dije, no, mi amor, no vamos a hacer homeschooling, vamos a hacer unschooling. Y él, ¿y eso qué es eso? ¿No? Y le expliqué que él tenía la libertad plena de dedicarse a lo que él quería, que no había problema, que si él quería leer todo un día, podía leer todo un día, si quería jugar a la computadora, lo podía hacer, que él era libre de sus elecciones. Y a partir de ahí decidimos, su papá y yo, soltar todas las expectativas, toda la presión externa y dejar que Teo fuera a ser exactamente como es. Uf, yo sé que para Teo fue un cambio de vida radical. Claro que el proceso de desescolarización, o sea, este proceso de sanar, de desintoxicarse de los vicios del sistema educativo convencional, es un proceso muy largo y es un proceso muy doloroso para los niños y también para los papás, porque estamos ahí viéndolos, diciéndonos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hago? No quiere hacer nada, no quiere tomar iniciativas, no quiere ver a sus amigos, no quiere ir a la playa, no quiere hacer nada, ni quería comer en un restaurante. Se encerraba completamente en casa y decidimos dejarlo así, confiando, 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 como decimos en sueco, con mucho hielo en la panza, así como bajándole a los miedos, a lo visceral, a estas reacciones, ¿no? O actitudes muy como, no sé, donde reaccionas simplemente porque no sabes autorregularte a ti misma, ¿no? Y dejamos a Teo y tardó unos 10 meses antes de empezar a crear otra vez, pedirme papel para dibujar y empezar a jugar con sus legos y todo eso. Y desde entonces no para, no hay quien detenga su aprendizaje. Y hoy en día, pues ya pasaron casi 4 años desde ese momento. Nos salimos de la escuela en diciembre del 2015. Así que son casi 4 años de desescolarización, aprendizaje libre. Pues Teo se ha vuelto otra persona, o más bien diría yo, ha podido florecer, ha podido desarrollarse como, como es él, en vez de, sí, en vez de tener esta presión de afuera que nace de mis necesidades como mamá, de creer que debe de desarrollarse de una cierta forma. Y aquí hay una persona que pregunta, ¿no? ¿Cuáles eran mis temores más grandes en cuanto al unschooling? Yo creo que la socialización era mi miedo más grande. No tenía la menor duda de que Teo iba a aprender y que iba a aprender exactamente lo que él necesitaba, no lo que dictaba una currícula que alguien externa de él ha creado, ¿no? Como, ¿por qué deben de aprender fracciones cuando solo lo utilizas cuando divides una pizza o un pastel? ¿No? Eso lo aprendes de todas maneras. ¿O por qué aprender ecuaciones si no te interesan? O sea, la raíz cuadrada, chido, si vas a ser programador, pero yo nunca lo he necesitado en mi vida. Confío en que los niños aprenden lo que necesitan. Entonces, eso no era mi miedo. Yo no tenía miedo a que no aprendiera, sino me daba miedo el aislamiento, la socialización y qué tal si no se desarrollara, o sea, qué tal si no iba a ser capaz, ¿no? Como grande. Pero entendí, igual como su papá, que estos eran temores nuestros y que si son tus temores, pues es tu trabajo lidiar con ellos, que no hay que proyectarlos en el niño. Teo no tenía nada que ver. Eh, Así que
ha sido mucho trabajo interno para nosotros, estar como, ok, esto me da miedo, eh, pues ok, lo trabajo yo. Yo no tengo por qué estar empujándole a mi hijo para que él resuelva mis miedos. Es estúpido e injusto. Entonces, mucho eso y creo que lo más bello de este proceso, fuera de las increíbles cosas que yo veo que aprende Teo solo, es que sí se ha vuelto como muy cercano a mí y a su papá. Yo creo que somos sus mejores amigos. Creo que tenemos una relación absolutamente extraordinaria que yo no me imaginaba nunca poder tener con mi hijo, esa cercanía, esa confianza, ese poder platicar de cosas, eh, no sé, poder ser como somos, poder ser auténticos. Eh, Anoche, por ejemplo, anoche más bien, ya eran la 1 de la mañana para mí, así que pónganle las 6 de la tarde en México, recibí un mensaje de su papá, de que nuestra perra que yo tengo desde hace 15 años, pues ya no iba a poder más. Y yo lo sabía saliéndome a Suecia, que ella estaba muy débil, muy grandecita, como una abuelita. Y ya decidimos que era mejor dormirla, que sabíamos que iba a llegar el día. Y en la mañana cuando desperté, hoy yo estaba súper triste y lloraba mucho porque yo la he tenido más tiempo que he tenido a Teo. Y además es como casi toda mi experiencia mexicana es con ella. Ella llegó un año después de que yo haya, haya llegado a México a vivir. Entonces fue muy bonito poder llegar con Teo y llorar y estar triste y poder mostrarle a él mi tristeza y ver la sensibilidad en él de ver mi tristeza y también sentir la tristeza y nos abrazamos y, y pudimos estar así un buen rato. Ese tipo de cercanía yo no me lo imaginaba y yo sé que muchos dicen que los autistas no son empáticos, que no pueden desarrollar compasión porque faltan estas neuronas de espejo que hacen que, por ejemplo, esa cosa, ¿no? Que cuando yo bostezo, Teo no bosteza y todavía hasta la fecha me fascina. Y si lo intento con mis perros, ellos sí pueden bostezar si yo bostezo, pero mis gatos me miran así como de que igual como Teo. Y es por eso, esas neuronas de espejo que no existen, ¿no? Eh, pero eso no significa que no tengan corazón, que no sientan por el otro. Tal vez no sienten lo que siente el otro, pero sí pueden imaginarse que sí duele. Y, y simplemente lo que yo he notado en Teo es que ha tomado más tiempo ciertas cosas, ¿no? Como mostrar esa empatía o, por ejemplo, entender ironía y sarcasmo y esas cosas que antes le pasaban por encima de la cabeza. Y yo soy mucho a bromear así, al revés, ¿no? Digo lo contrario de lo que es. Y él siempre me tomaba así, cada palabra, literalmente. Pero cuando entendió cómo funciona, cuando entendió el código, empezó a jugar con eso él mismo y con muchas ganas, con mucho gusto. Y ahora yo diría, un genio cómico. Es súper, súper, súper gracioso. Y su manejo del idioma y cómo está jugando con las palabras, con las letras, cómo cambia, no sé, hace juegos lingüísticos súper avanzados donde yo no sigo. eh, maduran a su propio ritmo, a su propio tiempo y también nos observan, igual como todos los demás niños. Entonces lo que he aprendido es ser un buen ejemplo. Si yo quiero que él dé gracias, pues yo doy gracias. Y de repente hace unos 2 años él empezó a dar gracias naturalmente.
Si yo pido disculpas, él también ha aprendido a pedir disculpas, em, saludando. A veces me pregunta, mamá, ahorita en este tipo de situación me siento un poquito inseguro. ¿Qué puedo decir? ¿Qué se supone que diga? Y le puedo decir exactamente cosas que puede decir, mucho gusto conocerte, me dio mucho gusto verte. O a veces uno puede también decir, no sé qué decir, que se vale decir eso. Y eso de la socialización es tal vez lo que, como me preguntabas, ¿no? Que, que eso era como mi gran temor. Todavía hasta la fecha Teo no juega con muchos niños. Él tiene 13 años y es el único. Eh, no juega con otros niños mucho. Puede hacerlo. Y si comparten códigos así como de buena onda, si son buena onda, honestos, sinceros, auténticos, le funciona a Teo. Si no son así, si son más como en el sistema educativo tradicional, donde se mienten, hacen trampa, se insultan, eso no, no funciona para él y simplemente se va. No le gusta. Si lo buscan, así como retándolo, entonces sí se puede defender, pero no es un niño que entra en esos juegos, no los entiende, les parecen estúpidos y se va. Y ahora, pues ya lo vi un poquito hace 2 años. El año pasado, cuando venimos aquí a Suecia, es donde vi que había crecido en su socialización. Eh, Bastante. Y le pregunté, empezaba a hablar con gente y todo eso, ¿no? Empezaba a llevarse con ciertas personas más que con otras. Y cuando nos regresamos a México le pregunté, oye, pues has estado muy platicador y muy abierto aquí en Suecia. ¿Tú crees que es algo que vas a seguir haciendo en México? Y me dijo, no creo, mamá. Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque los mexicanos son muy encimosos, son muy metiches y hacen demasiadas preguntas. Y es cierto, en Suecia son como súper, no sé, para él muy respetuosos en el sentido, nada más preguntan una cosita y ya lo dejan. Y en México es mucho eso de una pregunta lleva a la otra y no paran. Y para él es un infierno, no le gusta, no sabe qué decirles y se pone incómodo. Y es donde, sobre todo cuando estaba más chiquito, pero no mucho más chiquito, su reacción era de inseguridad y no saber qué hacer, era como así. Se veía loquísimo y la gente que lo veían así nunca sabían qué hacer. Entonces en algún momento le pregunté, le dije, oye, ¿te acuerdas ahorita que estuvimos en la calle y el vecino intentaba hablarte? Sí, me dice, no me gustó. Y le dije, ¿tú sabes cómo reaccionas en esos momentos cuando te sientes así incómodo, invadido? Me dice, sí, como no sé qué hacer, me dice, y me arden los ojos, mirarlo en los ojos, hago así. Y dije, órale, pues no sabía yo que él sabía que él hacía eso. Y le dije, ¿y sabes o cómo crees, algo así, sabes cómo eso es percibido por los demás? Y me dijo, no, para nada. Y le dije, pues se ponen muy nerviosos, fíjate, porque no saben qué significa eso. No saben si, no saben para nada qué es eso, qué es esa respuesta. Y se ponen muy nerviosos. Y me dijo, no sabía. Y le expliqué que si quería como que ellos se sintieran más tranquilos, podía mirarlos acá, entre los ojos, para no tener que enfrentarles la mirada. Eh, pero la verdad es que Teo nunca ha sido un niño complaciente y como que él sabe que es así, pero no le interesa estar haciendo algo nada más para que el otro se sienta bien, como que siento que su razonamiento va al estilo de, pues si me estás chingando con esas preguntas,
pues es tu problema. Esto es la respuesta que vas a tener. Y no se me hace ni grosero, se me hace con mucha integridad. A mí me gustaría, como les dije, ser un poquito más así, ¿no? Poder como que no me importara tanto lo que piense el otro, ¿no? Y a ver, estoy leyendo aquí. Sí, sí, Eufemia, te leo ahí. Siento que por un lado tal vez es una libertad que pueden tener niños más chicos, pero siento que también podemos todos aprender algo de esta integridad, ¿no? Que tienen, esta sinceridad absoluta de decir las cosas como son. Nos complicamos muchísimo la vida, como Teo también ha entendido ese código. Si yo digo, por ejemplo, ay, tengo tanta sed. La primera vez me dijo, que lo entendió, me dijo, mamá, me he fijado que muchas veces las personas no hablan claramente lo que necesitan. Dicen como tú, tengo mucha sed, pero yo creo que en general lo que quieres decirme es, Teo, ¿puedes ir por un vaso de agua, por favor? Y yo así de, sí, exactamente. Y justamente el otro día me hizo un comentario igual, así como, mamá, creo que me estás pidiendo esto. Pídelo entonces, dímelo claramente. Creo que nosotros nos complicamos mucho la vida como adultos, hablando como muy abstractamente, muy envuelto para no ofender a nadie, para no, eh, no sé, como si la sinceridad fuera algo malo, cuando la sinceridad realmente es lo que nos ayuda a ser quienes somos, honestos, y no tan hipócritas, porque eso es lo que él ve, ¿no? Y lo que yo también. Mm, sí, creo que todos necesitamos hacer un gran trabajo de no tomar las cosas tan personal. Porque es eso, si un niño no te quiere saludar con beso, es como, ay, me siento herida. ¿Qué importa? O sea, déjalo ser. Eh, el chiste es que no, este síndrome, naces con eso, no se cura, no es una enfermedad, son las conexiones en el cerebro que simplemente conectan diferente. Y hay un retraso en maduración en ciertos aspectos. Entonces, naces con eso, no se te quita, pero como en el caso de mi hijo, hoy en día es, o sea, súper leve en comparación de lo que era hace 3 4 años, donde sí me preocupaba muchísimo cómo iba a ser su futuro. Hoy en día no me preocupa. Mi trabajo como mamá es que él se vuelva lo más independiente, autónomo que se pueda. Y eso no significa empujarlo, significa dejarlo y dejar que él tome el tiempo que necesite. Siempre hemos hecho colecho, ahora tiene 13 años, seguimos haciendo colecho, y como su papá y yo no vivimos juntos, no somos pareja, es lo mismo, él duerme con su papá y duerme conmigo. ¿Por qué? Porque todavía lo necesita, todavía eso le hace sentir seguro. Y eso es podríamos decir, retraso de desarrollo, de maduración, pero retraso en comparación de qué, a que los obligamos desde bebés a dormir solitos o qué. O sea, yo creo que hasta la mayor parte de los adultos prefieren dormir con su pareja. Es muy acogedor, ¿no? Sentir esa cercanía. No estamos hechos como seres biológicos para dormir aparte. O sea, miren, todos los mamíferos duermen juntos, también nosotros. Yo creo que es lo más normal. Sí, yo creo que también puedes checar esto de los temperamentos si quieres, ¿no? Yo creo que te refieres a lo de los temperamentos que tienen en Waldorf, por supuesto. Son, son, eh, son personas igual como nosotros, simplemente que estas conexiones cerebrales se hacen diferentes y que a veces hay una maduración un poco lenta en ciertos aspectos y en otros aspectos no. O sea, digo, intelectualmente, éticamente,
Mi hijo está muy avanzado por su edad, siempre lo ha sido filosóficamente también. No, pues esto, por ejemplo, de retrasos, como por ejemplo de entender ironía, sarcasmo, eh, ¿cómo se dice? Expresiones faciales, porque lo que muchas veces, o sea, lo que nosotros hacemos sin pensarlo es, cuando yo les estoy hablando ahorita, ustedes no piensan para poder captar mis gestos faciales, mis gestos con las manos, las palabras que digo. Están interpretando simultáneamente todas esas cosas, incluyendo mi tono de voz, mi acentito, todo eso, zoom, esa información les entra. Pero tienes, cuando tienes autismo, no puedes tan fácilmente interpretar esas cosas al mismo tiempo. Al contrario, se vuelve como un overload, como se dice en inglés. Es como, ¡buf! Se llena el sistema demasiado. O te fijas en el contenido, en lo que dice, pero no puedes al mismo tiempo procesarlo y pensar en lo que vas a contestar. Entonces, por eso muchas veces tardan en contestarte o tardan en saber qué es lo que quieren decir, porque ni saben todavía lo que piensan ni lo que sienten. Y eso puede ser un retraso a veces, eso va madurando también. Es individual, obviamente, ¿no? O, o se enfocan nada más en la cara y ya no escuchan lo que estás diciendo. Puede ser muy difícil para ellos entender todo lo que estás diciendo, o eso se escucha como si fueran como intelectualmente inferiores. No es cierto. Depende de situaciones. A veces veo que la información que le llega a mi hijo es demasiada y entonces no la puede recibir y ahí se queda como trabado. Y tal vez necesito ir más lento o desglosarla. Y lo mismo en cuanto a las respuestas, ¿no? A veces tienen muchas dificultades en elegir, ¿no? Elegir, tengo un primo, por ejemplo, que también lo tiene, y él, para elegir nombre de su hija, tardó un año. O sea, hasta llegaron las autoridades suecas a decirle, si tú no eliges un nombre para tu hija, nosotros vamos a elegir una. Sí, o sea, entonces, sí, para mi hijo, por ejemplo, puede ser difícil saber qué comida pedir, o qué sé yo, qué película ver, o si vamos a esa playa o a esa playa. Es muy diferente. El chiste es que ahora estamos aquí en Suecia y su comportamiento es casi como cualquier otro niño. Yo creo que es muy difícil para alguien externo adivinar que él tiene Asperger. Em, yo noto a veces todavía dificultad en transitar, que hay que prepararle mucho antes, que no puedes nada más así como, pues ahora salimos y luego vamos a ir a hacer esto y esto. No, él necesita saber qué va a pasar para sentirse seguro y poder anticipar. Yo pienso que todos los niños necesitan eso. Eso crea seguridad, pero cuando tienes autismo es más importante todavía y con bastante anticipación. Eh, Recuerdo, creo que hace 2 años, quería el papá de mi hijo, para facilitarle las cosas para él, el papá, que Teo fuera a un lugar para que lo recogiera, para que fuera más rápido, menos estresante. Y yo le dije, oye, ¿tú quieres que sea menos estresante? Vas a crear 1000 veces más estrés, no solo en Teo, sino en ti mismo, porque me estás avisando media hora antes. Olvídate que esto vaya a funcionar. Y me dijo, "Oh, tienes razón. No, 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 no. Yo voy por él, no hay problema". Entonces, son ciertas cosas. O sea, veo muchas veces la información sobre autismo y Asperger en español, todavía le falta bastante. Eh, yo, como leo inglés, me he clavado más en la información en inglés o en sueco, donde siento que es como muchísimo más actualizado y no tan estigmatizado esto, ¿no?
A veces me frustra que hayan cambiado, que ya no debemos de decir síndrome de Asperger, sino autismo de alto funcionamiento. Han querido facilitar las cosas, simplificarlo y decir que el autismo pues efectivamente siempre es un espectrum súper amplio desde niños que nunca hablan o que tal vez pueden estar viendo una pared así durante horas o una sombra, hasta niños como el mío que habla 3 idiomas totalmente perfectamente y que o sea, que no tiene nada de dificultades intelectualmente ni nada. Pero yo sé que los chicos que tienen Asperger, a ellos no les gusta que hayan quitado este nombre de síndrome de Asperger. Ellos sienten que hay una diferencia muy grande entre ellos y los demás autistas. Y yo pienso que es así, definitivamente. Eh, y al mismo tiempo como que les gusta, se llaman Aspies, ¿no? Así se dicen a sí mismos. Definitivamente también eh, mi hijo se identifica con Asperger y como Aspies. Eh, y sé, obviamente, que muchos piensan, por lo que, o sea, cuando lees sobre Asperger, muchas veces, sobre todo en español, es así como, no saben hacer esto, o esto les dificulta, y esto es como toda una lista, como si todos los chicos con Aspis tuvieran esos rasgos, y no es cierto. Claro que necesitan, como muchas veces, ayuda para transitar de una actividad a otra y preparación y todo, pero no todos son tan estructurados y con necesidad exacta de rutina. Hay los que exigen estar en la misma silla todos los días o comer la misma comida todos los días y no aguantan ningún cambio. Claro, porque cualquier cambio provoca inseguridad, es algo nuevo. Eh, pero no todos son así. Eh, yo creo que cuando estás en la educación autodirigida y el aprendizaje libre, tú puedes dejar que tu hijo estructure sus días. Si es más estructurado y que con más necesidad, por ejemplo, de una rutina fija, pues él puede tener eso o ella puede tener eso. Eso no es, o sea, yo siento que es como más fácil en este tipo de ambiente de adaptar las circunstancias a sus necesidades, porque sí, si todos los niños nacen con necesidades diferentes, estos tienen necesidades un poquito más diferentes. Pero cuando eres una mamá respetuosa y un papá que está como muy pendiente de las necesidades individuales de tu hijo, pues vas con ese flujo, vas adaptándote tú a lo que necesita tu hijo. Mm, pues sí, aquí hay más comentarios. A ver, sí, tú abandonaste entonces a tu hija, sientes. Sí, sí. Yo creo que muchos niños sufren por nuestra ausencia. Yo también puedo decirte que yo siento que yo he, como de alguna manera, sacrificado a mi hijo o lo he abandonado un poco, no porque salí a trabajar fuera, pero porque estuve involucrada tantos años en crear proyectos educativos que eran realmente para él, pero que no le funcionaban y luego la lealtad con el proyecto fue de repente más grande que mi lealtad con mi hijo. Y, y yo siento que cambió todo cuando ya lo sacamos de la escuela, cuando decidimos hacerle caso y que decidimos que él tomara esa decisión, ya empezó como la confianza a regresar, pero somos nosotros los papás que necesitamos invertir cada vez más en crear este banco de confianza. Y yo sé que, por ejemplo, a la fecha yo tengo muchísima más inversión que su papá. Y eso significa que si cometo un error con Teo, basta básicamente con que él me disculpe y ya estamos bien otra vez.
pero con su papá puede estar enojado bastante tiempo porque su papá no ha hecho la misma labor que yo. Entonces, creo, pues voy a ver, aquí no puedo ver la hora porque estoy en mi celular. Ah, ya es una hora que llevamos platicando. Quiero ver si tienen preguntas o otras cosas así. Recuerden, yo no pretendo ser experta en Asperger ni autismo ni nada. Simplemente tengo un hijo que tiene este síndrome. Pero para mí, como lo más importante casi es esto de que si no estás dispuesto a tener un hijo con autismo o con síndrome de Down o transgénero o gay o lo que sea, ciego, sordo, eso significa que no estás listo y dispuesto para tener hijos en general, porque no sabemos qué hijo nos va a tocar, no tenemos ni idea. Y nuestros hijos no son defectuosos nunca, son perfectamente perfectos en toda su imperfección humana. Y yo creo que si nosotros nos adaptamos a ellos y los vemos como esos seres bellos que son, es donde van a florecer y es donde van a poder realmente desarrollarse en lo que pueden desarrollarse, igual como este hueso de aguacate, ¿no? Que tiene todo un árbol adentro, tiene su propio plan. Y yo creo que también los niños vienen con su propio plan de lo que podrían ser si nosotros los dejamos. Entonces, mamás, papás, si tienen algunas preguntas, ahorita es el momento, porque si no, voy a desconectarme y dejar esta grabación. A ver, a ver. Yo creo que eso es como lo más importante, ¿no? Que escuchemos a nuestros hijos, que nos adaptemos a ellos y que dejemos esta presión de la sociedad y de la familia. Dejar que la ignorancia nos afecte, eso no es justo. Y eso es lo que a mí me gustaría como realmente poder transmitirles, que esa presión nos jode a todos. Y creo que tal vez cuando nos llega un hijo diferente, tenemos esta gran posibilidad de poder realmente aprender a soltar la presión externa y ya no hacer caso a lo que dicen los demás, porque hablan por ignorancia, eh, hablan a través de muchos miedos, y yo creo que eso no nos va a ayudar en lo más mínimo. Lo he visto en mi hijo y me da tristeza a veces, y siento también a veces culpa pues de haber caído en esa trampa de creer que eso era más importante, o que mi papel de mamá era verme como la mamá perfecta a través de un hijo que se comportara adecuadamente, ¿no? No va por ahí. Eso lo ha lastimado mucho, y yo espero que poquito a poquito más familias puedan llegar a esto, y no solo con los niños con síndrome de Asperger o otro síndrome más, sino niños totalmente neurotípicos, porque también tienen el derecho de ser quienes son y desarrollarse en esos árboles y arbustos y flores y plantas que también son. Pues bueno, no llegan más preguntas. Yo les doy gracias por estar aquí conmigo y por querer escuchar esta experiencia, y les deseo muchísima suerte con sus hijos. Yo creo que realmente nos han elegido, entonces por algo nos llegan estos niños, porque saben que con nosotros van a estar bien, y nosotros también los elegimos porque queremos ser mejores mamás y mejores papás. Pues muchas, muchas, muchas gracias a todas y a todos.